Le agradezco enormemente que nos visite esta mañana aquí en el estudio el diputado federal por el Partido Acción Nacional, originario de Baja California, orgullosamente tijuanense, César Israel Damián Retes. Diputado, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, David, qué gusto saludarte, acompañarte y estar con tu auditorio. Oye, muchos temas que platicar, pero sin duda, aunque hemos estado hablando de situaciones pues que pues se han generado, no podemos decir que no, incertidumbre, falta de seguridad de qué es lo que viene para México realmente, y se siguen discutiendo. Quizá en este momento, pues por las fechas básicamente y lo que está pasando y que ya se está aprobando en los congresos locales, pues yo te pediría que habláramos para arrancar del tema del pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Sé que hay posicionamientos muy claros de cada fracción, de cada partido, de cada grupo ciudadano, porque esto ha llevado, por ejemplo, un pronunciamiento muy claro y muy duro de, por ejemplo, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano. Sí. Pero tú, como diputado federal, como también militante del Partido Acción Nacional, ¿qué ves lo que está pasando? Y si coincides con este famoso término que muchos se cortan las venas porque lo mencionamos y decimos, ¿realmente se está o no militarizando al país? Muy buena pregunta, David, y déjame reaccionar con tu auditorio. Lo que se hizo en el Congreso, y lamento y desapruebo que se haya hecho a quemarropa. ¿A qué me refiero? Tenemos apenas 25 días como diputados federales y hemos pasado un número ya importante de reformas constitucionales. Es probable que en un mes se hayan aprobado más reformas constitucionales que en toda la administración de López Obrador, y no hemos tenido el tiempo y la oportunidad no solamente de estudiar y de reflexionar, sino de discutir estas reformas, porque son dictámenes de 500 páginas que no podemos debatir en un par de horas. Todavía se pone peor, se aprueba en la Cámara de Diputados, en el Senado en unas horas más, y en cuestión de 30 minutos se empiezan a aprobar en los congresos locales, sin ninguna reflexión de por medio. Ahora, a propósito de la militarización, que así es como yo la llamo, la militarización, lo que hace en un primer momento es darle realidad a lo que ya venía ocurriendo. Que además aquí en Tijuana lo sabemos, la Guardia Nacional y antes las Fuerzas Armadas ya estaban en las calles. No es nuevo para nosotros. ¿Qué sí es nuevo? Dejarlo en la ley, que ya es una realidad, que todos los guardias nacionales, todas esas fuerzas que en principio debían ser policiales y civiles, van a ser permanentemente del ejército. Y ahí está lo grave, que no es una solución temporal ante esta pandemia de inseguridad. A ver, perdón que te interrumpa, permíteme hacerlo, porque ya ves que en este contexto muchos han cuestionado, pues si Calderón lo hizo y en Baja California, ¿no? ¿Te acuerdas de esta temporada difícil en la que pues vivimos la ayuda del ejército cuando gobernaba Calderón, Guadalupe Osuna Millán? Sí. Y entonces yo también recuerdo una crítica que le hacían a Osuna Millán y cómo muchos respondían, no, al contrario, decían algunos del exgobernador, decían, él se aventó lo que tenía que hacer porque muchos pudieron haber interpretado como yo no pude, ejército, aviéntate las manos, ¿no? O sea, aviéntatelo tú, cuando lo que hizo fue decir, vale pedir ayuda. Claro. Esa entonces sería la diferencia en este discurso. La diferencia es que el Estado ya se rindió. Se vale pedir ayuda, se vale habilitar a las Fuerzas Armadas en un caso extremo como es una pandemia de inseguridad. Lo que no se vale es claudicar, renunciar a la responsabilidad del Estado de proveernos seguridad. ¿Y por qué digo que no se vale? Porque simplemente le están aventando al ejército todo lo que no se puede hacer. Que el ejército distribuya vacunas, que el ejército nos dé seguridad, que el ejército construya aeropuertos. ¿Pero qué sigue, David? ¿Que el ejército nos cobre el predial? Porque ante la incapacidad, pues no nos fortalezcamos, démosle al ejército esa responsabilidad. López Obrador dijo hace 6 años, lo dijo en campaña, los militares tienen que regresar a los cuarteles. Los militares no están habilitados para asumir, y que lo hagan significa que es una debilidad del gobierno civil. Y ahora, 6 años después, dice, bueno, no puedo, ya me rendí. Pero lo lamentable es que se perdieron 6 años y que no hay ningún plan de trabajo
para fortalecer policías municipales, policías estatales. De hecho, se les quitaron recursos, pero entonces estamos hablando de una militarización permanente, una solución que debía ser temporal, como lo había propuesto en su momento Osuna Millán aquí en el estado, con buenos resultados. 2008, 2009 fue el peor momento y después tuvimos buenos resultados, pero una solución temporal. Y ahora lo quieren hacer permanente. Oye, y déjame preguntarte otra cosa, porque no sé si tú hayas tenido oportunidad de acercarte a algún mando militar o a los soldados o qué sé yo. Yo creo que puede haber muchas voces a las cuales nos pudiéramos acercar. ¿Tú qué has percibido o qué has platicado que piensan ellos? Porque muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿y ellos qué ven? ¿Ellos cómo lo están viviendo? ¿Se sienten bien, se sienten mal, se sienten apoyados o se sienten hechos menos? De lo que tú has revisado y de lo que tú has analizado o de lo que hayas platicado con ellos, ¿qué nos podrías comentar? Sí, fíjate que yo hice un posgrado en la Universidad Naval, en la Secretaría de la Marina, en la Ciudad de México, un posgrado en Seguridad Nacional precisamente. Y eso me ha dejado pues amistad con muchos mandos militares, navales, con quien mantengo comunicación muy estrecha, y ellos lo que dicen es, oye, no estamos de acuerdo, porque ellos fueron entrenados, adiestrados para la seguridad nacional, esto es para defender a nuestro país. Para la guerra, por decirlo de alguna manera. Para los conflictos armados, si para la pasa guerra. algo así. Mira, simplemente ellos están entrenados a matar al enemigo. El policía está entrenado para detener, para aprender, para prevenir. El militar está entrenado para destruir a la amenaza que están enfrentando. Esa es la gran diferencia en su entrenamiento. Y ellos están también entrenados y capacitados para atender a la población vulnerada en desastres naturales. Ahorita enfrentamos 2 huracanes, uno en el Pacífico y otro en el Golfo. Está muy feo ahorita, y además temblando en la Ciudad de México, ¿no? Y los militares están listos para apoyarnos, pero ellos no están entrenados para las labores de seguridad. Ellos están entrando ante una incapacidad de la autoridad civil. Esa es la realidad. Y ellos lo ven así. Ellos dicen, oye, no estamos cómodos, nos están dando órdenes y seguimos órdenes, pero no debiera ser así. Entonces pareciera una visión centralista que traen pues en el oficialismo, que trae López Obrador, que trae una parte de Morena, que no es lo que hace eco de la población. La población, el pueblo de México, queremos la paz, sí, pero no queremos la militarización. Necesitamos sentirnos tranquilos cuando vemos una patrulla, un policía, y no darle la vuelta. Eso es a lo que aspiramos. Tampoco queremos estar viendo a los soldados con metralletas, dando rondines en nuestras casas. Pues queremos vivir en paz. ¿Y qué tipo de consecuencias ves con estas medidas? Porque lamentablemente también te tengo que poner, voy a poner más bien al público en contexto, que esta pregunta te la hago porque en actividades a las cuales ha entrado la Sedena, pues de repente pues nos están reportando, por ejemplo, el caso de las aduanas, no solamente ineficiencia, no solamente desconocimiento, y perdón, puedo decir con todo respeto hasta ineptitud, pero no es su culpa, o sea, mandan a los soldados ahora sí que sin fusil a cosas que no les tocan, pero también hemos visto que se han corrompido, y hemos visto esa corrupción por ejemplo en las aduanas, y de repente la gente dice, oye, pues este cuate que está vestido de soldado, que no sé si es soldado o guardia nacional, o yo ya no entiendo la diferencia entre uno y otro, pero pues me pidió moche, y me estaba pidiendo, y nos los acaban de decir del público, nos los acaban de denunciar con lo que pasó en el cruce peatonal de San Isidro el fin de semana pasado. Pero estoy citando, diputado, lo más reciente, pero tengo entendido que este tipo de denuncias se están multiplicando y son cada vez más. Sí, se está denigrando a nuestras Fuerzas Armadas. El Ejército, la Marina tenían la mejor evaluación por parte de la población, tenía mucha credibilidad, pues, nuestras Fuerzas Armadas. Lamentablemente, como toda institución integrada por personas, pues hay personas que se pueden corromper, que de hecho se corrompen. Y estamos conociendo estos casos. En buena medida, como lo dijiste, David, por desconocimiento, por incapacidad. Ellos no fueron entrenados para administrar una aduana, para construir y administrar un aeropuerto. Ellos tienen otro tipo de entrenamiento. Debemos de comprender la naturaleza. Nuestras Fuerzas Armadas, su lugar es defender nuestra nación, atender a la población en riesgo. Esas son sus tareas. Hay otras corporaciones civiles que deben de atender la administración de aduanas, la construcción de aeropuertos, la administración de empresas aéreas.
eso le corresponde a otro grupo que en este caso son eminentemente civiles. Entonces estamos denigrando a nuestras Fuerzas Armadas y lamento que nos va a costar mucho tiempo salir de aquí. Nuestras Fuerzas Armadas están entrándole porque siguen las órdenes de su comandante, no porque realmente ellos quieran estar ocupando esos espacios. Entonces nos va a costar mucho reconstruir el mando civil, las instituciones civiles, porque le estamos cediendo los espacios a los militares que por un lado no lo quieren y que por otro lado no están entrenados y habilitados para eso. Y entonces, ¿qué llamado le harías a la sociedad en este tema? Pero también considerando que hay quienes obviamente van a coincidir contigo y muchos que van a decir, no, yo estoy con esta otra visión y pues cuando representamos al pueblo pues tenemos que pensar en todos, no solamente en los que coinciden con lo que yo estoy planteando. ¿Qué tipo de llamado harías al respecto en esta temática en específico? Sí, en particular me parece que todos estamos de acuerdo en que queremos paz. Ese es el objetivo que buscamos, paz. Y hay que encontrar el camino para llegar a esa paz. Propongo, y eso es lo que me gustaría que discutiéramos, que esa paz la vamos a alcanzar sí atendiendo la emergencia que es esta pandemia de inseguridad con la participación de las Fuerzas Armadas temporal, poniendo una temporalidad y estableciendo un plan de trabajo para que, voy a inventar, en 6 o 10 años, las Fuerzas Armadas puedan combatir el delito, sí, pero en esos 6 o 10 años tengamos policías confiables, capacitados, bien pagados, con prestación, y que ellos a la vuelta de 6 o 10 años asuman la tarea de seguridad, permitiéndole pues a las Fuerzas Armadas regresando a lo que a ellos les corresponde. Pero, y a eso invitaría no solamente a la sociedad, para que alcemos la voz, propongamos esto, también a las autoridades. Estamos a unos días de que empiece una nueva página en el gobierno federal con la primera presidenta mujer en la historia de nuestro país, y aquí en Tijuana una nueva administración municipal. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque tenemos que hacer equipo. No es el gobierno de unos, sino es el gobierno en todo el país de 120 millones de mexicanos y en Tijuana de casi 2 millones. Entonces, no es el gobierno de unos votos, sino el gobierno de todos. Oye, antes de que nos gane el tiempo, porque ya sabes, ¿no? ¿Cómo es esto de la radio abierta? Decía ayer, ya encontré algo que te comentaba antes de entrar al aire, José Antonio Cerratos García, el presidente del Grupo Unidos por Tijuana, decía que pues el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, pues con 3 semanas de trabajo, haciendo tantas reformas constitucionales, dicen, bueno, pues ¿dónde estuvo todo el proceso que les tocaba, no? O sea, nos guste o no, fueron reformas express, aunque digan que no lo fueron. Claro que fueron reformas express, pero que para él, el mensaje que se mandaba es que todos estos legisladores, pues, no estaban con la ciudadanía, que evidentemente estaban respondiendo a su partido y por ahí va, ¿no? Y eso nomás lo pongo como contexto para preguntarte de otro tema, porque el asunto, por ejemplo, de la reforma judicial, pues no se acaba de entender, no lo acabamos de aterrizar, y ahorita pues no han notificado a la INE que tiene que parar las elecciones, pero la presidenta dijo, pues sí, en cuanto llegue la notificación nosotros estamos obligados a detenerla. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuál es tu posicionamiento al respecto? ¿Y qué nos dirías en este momento una vez que pues ya pasó todo su proceso y hasta fue publicado en el Diario Oficial, ¿no? Sí, es muy desafortunado, David, que se esté atropellando así a las otras voces. Morena se jacta mucho de que llegó con 36 millones de votos, y sí, pero tuvo 60 millones de votos, de hecho más, que no votaron por esa opción política y que están obligados a escuchar a esos 60 millones de votos también. Esto es, representa Morena a su vez a una minoría y está invisibilizando al resto del país. Y claro, están siguiendo las órdenes del Ejecutivo Federal, en particular de la reforma judicial, que, mira, abrazamos los diagnósticos. La justicia en nuestro país no es pronta, no es expedita, no es barata, no está al alcance de todos, pero lo que propuso el Ejecutivo es la destrucción judicial, no es el camino a una justicia. Y lo que propuso es una venganza política. De hecho, yo presenté un amparo, apenas lo presenté el martes de esta semana, en contra de todos los vicios del proceso. Uno de los vicios es, oigan, yo llegué como diputado federal el 1 de septiembre. Yo no pude participar en la comisión que dictaminó, no tuve voz durante la discusión, yo no pude participar en los foros, simple y sencillamente porque no era diputado federal. Ahí hay un vicio, porque un órgano de una asamblea distinta aprobó algo que me pasó a mí a consideración sin mayor margen.
No obstante, presentamos más de 300 reservas en el grupo parlamentario del PAN. No pasaron ni a discusión una sola de 300. Esto es, no hubo apertura al diálogo, a la discusión de, oye, estamos de acuerdo en que la justicia está mal. Podemos disentir y diferir en cuanto a la solución, pero vamos dialogando, discutiendo. De eso va la democracia, de crecer en nuestras diferencias. ¿Hay alguna ilegalidad? Porque yo recuerdo medio recuerdo, diputado, en alguna ocasión que pues los diputados federales de alguna legislatura traían una iniciativa, les ganó el tiempo, se acabó y dijeron, pues ni modo, ya que llegue la otra, pues va a tener que iniciarla de cero, porque eso es lo que marca la ley. Aunque nosotros ya habíamos avanzado, pues todo ese trabajo se va a perder y qué lástima. Lo tengo muy grabado. ¿Cómo entender esa parte? Porque esto que nos acabas de comentar deja no solamente dejos de que algo pues no se hizo bien desde un punto de vista ético o de opinión o de que hubiera estado mejor así, sino también la parte jurídica. Sí, de hecho estoy impugnando un artículo del reglamento de la Cámara de Diputados que se hizo después de lo que tú comentas. Como se cortaba y se tiraba toda la basura cada que había una nueva legislatura, modificaron el reglamento y dijeron, pero si dejamos algo aprobado por comisiones puede pasar al siguiente. Estoy impugnando ese artículo en particular, diciendo, oigan, me está violando mis derechos porque yo no formé parte de esas comisiones, tal. Es la primera vez que se impugna ese artículo, veamos qué resuelve la Corte, pero estoy argumentando otros vicios. Nos llevaron a un auditorio, porque estaba tomada por los trabajadores del Poder Judicial la Cámara, en donde nunca pudimos pasar asistencia, David, en donde nunca supimos realmente si quienes estábamos éramos diputados, asesores, choferes, nunca supimos quiénes estaban ahí, porque no había ningún tipo de tablero. Entonces, así como eso, hubieron muchas irregularidades, además de que actuamos en desacato. Esto es, un juez nos había ordenado que no discutiéramos la reforma en la Cámara de Diputados. Había suspendido el proceso. Y la Cámara dijo, oye, no, a mí no me aplica la suspensión, traemos prisa, la reforma va porque va. Y yo me subí a tribuna en varias ocasiones y siempre decía, bajo protesta porque estamos actuando en desacato, seguimos. Bueno, oye, diputado, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya no hablamos del caso. Bueno, déjenme robarme 30 segunditos para preguntarle qué lección te deja el caso Yunes. Mira, porque finalmente es tu partido y de tu partido, pues esto le pegó en la imagen durísimo. Mira, el PAN no empezó con un Yunes, ni termina con un Yunes, ni se reduce a una persona. El PAN inició hace 85 años siendo oposición en un sistema antidemocrático al cual me temo que estamos regresando, y el PAN está llamado a esta tarea, pues, de ser una alternativa que proponga. Es lamentable lo que pasó en el Senado. Yo mismo presioné para que hubiera unidad al interior de las bancadas, tanto en diputados como en Senado, y es lamentable que por un lado Yunes y por otro lado Barreda de Movimiento Ciudadano se hayan doblado ante el poder, por amenazas, por presiones, por acuerdos, por la razón que tú quieras, pero traicionaron pues la voluntad del pueblo de México que los llevó a ocupar ese lugar. Y estamos obligados los representantes a representar a quienes nos llevaron a ocupar esos espacios. Entonces lamento también esa traición, pero seguiremos y redoblaremos fuerzas para ser una alternativa que proponga. Y seguiremos platicando, y para todos los comentarios que tenemos del público se los agradezco enormemente, se los vamos a hacer llegar al diputado. Evidentemente, pues por ejemplo nos están diciendo, es que esa opinión está sesgada, pues es un diputado de oposición. Ya hemos tenido también las voces de Morena y vamos a regresar, y en este espacio todas las voces se harán escuchar. Sí, pues es una opinión de un diputado del PAN que es de oposición, evidentemente tiene un punto de vista que es opuesto al oficial, pero bueno, le agradezco mucho todos sus comentarios, se los vamos a hacer llegar con mucho gusto al diputado. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Bueno, estaré atento a los comentarios, celebrar el 200... Aquí te lo están diciendo dejar llegar, como dicen en mi pueblo, pero hay de todo, hay un poquito de todo. Si tienes tiempo los desahogamos. Pues ahorita lamentablemente ya no, pero hacemos otra sesión muy pronto. Tú me dices, yo estoy a tus órdenes, David, me da mucho gusto saludarte, acompañar a tu auditorio, estaré atento y revisaré los comentarios y celebrar pues el 203 aniversario de nuestra consumación de independencia, que es realmente cuando empezamos nuestra vida independiente. Me da mucho gusto que tengamos las banderas además aquí atrás. Entonces, muchas gracias por el espacio, David. Al contrario, gracias por la visita, César. Damián Retes, diputado federal del PAN, originario de aquí de Tijuana, Baja California.